Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Muchas gracias por hacerlo. Bienvenidos a su canal Charlas con Clio. Y el día de hoy vamos a charlar sobre elecciones polémicas en México, parte 2. La parte 1, si no la han visto, y los invito a que lo hagan, la podrán encontrar aquí en la parte superior de su pantalla. Les va a aparecer justamente ahorita el link o bueno, el enlace para llevarlos a este video para que puedan escuchar también de estas elecciones polémicas, parte 1, de las cuales hablé sobre las elecciones de 1929, justo cuando el PRI estaba en pañales, se enfrentaba a un gran rival como lo era José Vasconcelos. Y bueno, ¿quieren saber qué pasó? Los invito a que vean este video que les estoy comentando. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de las elecciones de 1988. Creo que más de algunos recordaremos estas elecciones, sobre todo, bueno, obviamente a quien les tocó vivirlas en carne y hueso, como nuestros padres o nuestros abuelos, como una de las elecciones más polémicas por el fraude que se habla, ¿no?, que sucedió con esta famosa caída del sistema. También quiero hacer una mención que cuando digo supuestamente o cuando digo oficial tiene que ver con la información que se maneja desde el ámbito gubernamental, ¿no? Hasta donde yo sé, no se ha reconocido de manera oficial el fraude de 1988, pero por cómo se presentaron los hechos es un secreto a voces, ¿no? De que esto fue un producto de una manipulación más allá de una falla técnica. Bien, ¿qué sucedió en 1988? ¿Por qué fueron polémicas? Bueno, hay que entender primero el contexto en el que llegaba México a estas elecciones. Ya desde los años 80, nuestro país ya daba muestras de agotamiento, o mejor dicho, el PRI, ¿no?, el Partido Revolucionario Institucional, ya daba muestras de que se le estaba saliendo del control ya el país. En términos políticos y sociales, el Estado mexicano se había enfrentado a grandes problemáticas entre guerrillas urbanas, guerrillas campesinas, levantamiento o movimientos estudiantiles como el de 1968, el famoso halconazo también, la llamada guerra sucia contra las guerrillas de corte de izquierda, ¿no? Estas guerrillas urbanas, guerrillas rurales, que por supuesto las reprimió con todo el poder que tenía y en muchos casos, o la mayoría, abusando de lo que pues serían los derechos humanos, ¿no? También desde el punto de vista social, la economía se había estancado, la sociedad, la pobreza estaba creciendo, la migración por consiguiente también y el desempleo era una constante en nuestro país, ¿no? La diferencia entre las clases sociales, entre pobres y ricos, era cada vez más y más, que obligaba a las personas, pues, dos opciones, ¿no? O delinquir o dejar el país yendo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Y también nuestra economía estaba muy endeble, ¿no? El peso se había devaluado, la inflación estaba por los cielos y México estaba endeudado con diversos organismos internacionales pidiendo préstamos por aquí y por allá. Así que bueno, México estaba pasando por una crisis severa y al mismo tiempo estaba buscando soluciones, entre ellas tratar de entrar a esta moda, yo digo moda porque era lo que se estaba dando al menos en Occidente, del llamado neoliberalismo como corriente económica. Es decir, en pocas palabras, el gobierno mexicano estaba tratando de vender todas estas empresas paraestatales, privatizarlas en pocas palabras, para poder como subsanar ciertos gastos, no estar tan agobiado en gastos por aquí y por allá. Pero era obvio que no estaba funcionando. De hecho, en los años venideros, los años 90, en 1994, la crisis sería mucho más aguda de lo que lo estaba haciendo en 1988. Así que a grandes rasgos México llega en este contexto a las elecciones de 1988. Y tenemos tres candidatos. Tenemos el candidato del Partido Revolucionario Institucional, que es Carlos Salinas de Gortari. Tenemos el candidato del Partido Acción Nacional, Manuel Cloutier, y tenemos el candidato por el Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. De Salinas de Gortari, bueno, sabemos que es el político, el candidato escogido por el partido oficial. Manuel Cloutier representa al PAN, representa al ala conservadora, pero en esas elecciones el PAN no tuvo mucho peso. Sin embargo, ya estaba mostrando cierta simpatía el sector empresarial, ya se estaba acercando con este partido que años después veríamos que sería pues una alianza fuerte entre los empresarios y el Partido Acción Nacional.
Pero quien era el candidato fuerte, la oposición frente al partido oficial, era el Frente Democrático Nacional, que consistía de una serie de facciones y de partidos y de organizaciones civiles, en su mayoría de izquierda, ¿sí? De corte, pues, de izquierda. ¿Qué partidos lo conformaban? Bueno, estaba el PRD, el PT, partidos que existen hasta la actualidad, organizaciones civiles, perdón, algunos grupos disidentes del PRI que decidieron unirse a este frente, y que tenía como líder a Cuauhtémoc Cárdenas, quien era hijo del general Lázaro Cárdenas. También tenía el apellido, este peso, ¿no?, en la política mexicana. Y Cuauhtémoc Cárdenas se perfilaba como la opción ante esta crisis que ya les comenté al inicio de este video. Cuauhtémoc Cárdenas se presentaba como la opción. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esta política de izquierda, ¿no?, con esta política un poco más social que representaba Cuauhtémoc Cárdenas, y por supuesto democrática. ¿Por qué? Porque hablamos de un partido que desde 1929, aunque tenía otro nombre, técnicamente es el mismo, desde 1929 estaba en el poder, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, ¿no? Básicamente todos los estados, municipios, pues estaban bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, por allá de 1983 ya el PRI había perdido las capitales de los estados de San Luis y Guanajuato. Estos los había ganado el PAN. Y también en 1983 también perdió 7 en el estado de Chihuahua, los cuales también los ganó el PAN. Es decir, el PRI ya estaba dando señales de que ya no podía más detentar esta hegemonía a nivel nacional. Así que llegan las elecciones, un 6 de julio de 1988, tenemos estos 3 candidatos que se enfrentaban: el partido oficial, la oposición de izquierda y la oposición de derecha, por decirlo de alguna forma. Pero los dos que competirían al tú por tú sería Carlos Salinas de Gortari por el PRI y Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional. ¿Qué sucede ese día? Bueno, se realizan los comicios, las elecciones, pero justamente en la madrugada del 6 de julio, pues se cae el sistema, ¿no? El sistema de cómputo de votos se cae. Antes de que se cayera el sistema, quien estaba al frente, sí, quien mostraba ya una ventaja y se perfilaba por consiguiente como presidente de la República, era Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, seguido por Carlos Salinas de Gortari. Curiosamente, y aquí es donde entra la polémica, cuando se cae el sistema y se reinicia o lo ponen a trabajar otra vez, quien ya estaba al frente ya no era Cuauhtémoc Cárdenas, era Carlos Salinas de Gortari, quien gana las elecciones. Por supuesto, el Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas y la sociedad en general, pues mostró su descontento y argumentaban que esto no fue una falla técnica, fue producto de una manipulación, fue producto, pues, de una acción deliberada para manipular las votaciones y así darle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. A diferencia de lo que sucedió en 1929 y en las elecciones en los años posteriores a la revolución, pues no hubo algún conato de rebelión, de insurrección o de guerra civil. Se aceptaron los resultados de las elecciones, que hasta la fecha, como se los decía, siguen siendo, o bueno, se habla de que fueron resultado de un fraude. Y Salinas de Gortari empezó su periodo en 1988, lo termina en 1994, en teoría sin ningún problema. Pero sí hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia principal de esas elecciones? Que se crea un órgano autónomo para organizar y regular las elecciones. ¿Por qué? Porque hasta 1988 quien organizaba los comicios era la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación pues estaba bajo la tutela ¿de quién? Del Partido Revolucionario Institucional o del partido oficial que estuviera en turno. Entonces era lógico que si ésta organizaba los comicios o las elecciones, tendería a favorecer al partido que está en turno. Así que se crea en 1990, se crea el IFE, Instituto Federal Electoral, que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. Se crea como un órgano autónomo que es el que se va a encargar de organizar y supervisar las elecciones, y lo ha hecho desde 1988. Así también, como curiosidad, tenemos a Manuel Bartlett, perdón, le iba a poner un acento que no llevaba, Manuel Bartlett.
era como el encargado, el supervisor de las elecciones, el encargado del sistema de cómputo, cuando este se cae, ¿no? Curiosamente, él era pues secretario o presidente de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, y hasta hace unas semanas antes de estas elecciones del 2024, si recuerdan, hubo algunos apagones en el país y por ahí se especulaba, ¿no?, de que estaban ensayando los apagones para que el día de las elecciones otra vez se cayera el sistema porque estaba Manuel Bartlett al frente de esto. Esto como lo decían de manera chusca, ¿no?, de que estaba el mismo del 88 al cargo del cómputo, estaba ahora a cargo de la CFE. Y Miguel de la Madrid, quien era el presidente en 1988, o sea, el predecesor de Carlos Salinas de Gortari, hace algunos años, por ahí del 2009, en una entrevista a una periodista, reconoció que el resultado de las elecciones del 88 fue un fraude, pero cuando ya salen estos audios de la entrevista a la luz, pues él se retracta, ¿no?, de lo que dice, de lo que dice, afirmando que sus palabras en esa entrevista fueron resultado de una enfermedad que tenía y que no estaba en sus 5 sentidos cuando dijo estas afirmaciones, ¿no?, sobre el fraude de estas elecciones de 1988. Así que con esto cierro esta pequeña charla sobre las elecciones polémicas en México, parte 2. Va a haber una parte 3 y sería la última de esta serie. Vamos a hablar próximamente sobre las elecciones del 2006. Polémicas también, ¿por qué? Pues se los platicaré en un próximo video. Así que, por lo pronto, espero les haya gustado el video, que lo compartan con sus amigos, familiares que también estén interesados en aprender algo de historia de nuestro país, charlar de historia, y también no olviden comentar. El área de la sección de los comentarios es para su libre uso, siempre y cuando vayan dirigidos con respeto. Así que bueno, sin más, un saludo, hasta el próximo video.